El derecho real ubicado en octavo lugar es el derecho real de usufructo. Y cuando digo el octavo me refiero, claro está, al orden establecido en el artículo 1887 que enumera los 14 derechos reales que rigen en este momento en el sistema de derechos reales en Argentina. Es decir, que como el derecho de usufructo es el octavo, cabe también aclarar que es el primero de los derechos reales sobre cosa ajena. Recuérdese que los 14 derechos reales que tienen vigencia en este momento se agrupan o se clasifican en 7 derechos reales sobre cosa propia, que son los 7 primeros, y los 7 que están en la parte final son los derechos reales sobre cosa ajena. Y el usufructo, entonces, es el primero de esta categoría. Ha sido regulado el usufructo en el título octavo de nuestro libro cuarto del Código Civil y Comercial, de nuestro libro de derechos reales, que comienza en el artículo 2129. Y como ocurre con todos los derechos reales, comienza con la definición legal o con el concepto. El primer artículo de cada título brinda el concepto de la figura que se ha regulado en ese título, en este caso de el usufructo. Es una definición que merece una crítica por haber incurrido en un error notorio. Por lo tanto, para su análisis voy a compartir el texto de este artículo y de otras definiciones del usufructo para hacer un análisis comparativo. Comparto entonces en la pantalla y se observa que en la primera parte se ha plasmado el concepto del derecho real de usufructo. Y dispone lo siguiente: usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar la sustancia. Se observa que prácticamente pueden encontrarse 4 partes en esta definición. Primero, las facultades materiales, es decir, que el usufructo confiere la posibilidad de usar y gozar, es decir, del servirse del objeto conforme a su destino, y de gozar, esto es de percibir los frutos, naturales, civiles o industriales. También se indica que puede disponer jurídicamente, que este es el error al cual aludí precedentemente. Se alude también a el objeto porque recae sobre un bien ajeno y finalmente se consagra la obligación de conservar la sustancia. Si uno compara esta definición del derecho vigente con otras definiciones de usufructo, observa que en ninguna definición se indicó que el usufructuario puede disponer jurídicamente. Sí se aluden a las otras 3 partes, es decir, que el usufructuario puede usar y gozar, también que recae sobre un bien ajeno, y también impone la obligación de conservar la sustancia, es decir, no degradar, no destruir, no modificar el objeto. Obsérvese al respecto la definición del Código Vélez, vigente hasta hace 5 años, hasta que se derogó porque entró en vigencia el Código actual, en la cual se puede encontrar fácilmente las 3 partes indicadas. En la primera parte indica que es el derecho real que confiere la posibilidad de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, es decir, el objeto, y con tal que no se altere su sustancia, es decir, la obligación de conservar el objeto. Si uno analiza la definición del jurista romano Paulo, observa que también tiene las 3 partes que acabo de mencionar en el Código Vélez. Dispone la definición que Ulpiano indica y le atribuye a Paulo. Es la siguiente. El usufructo consiste en el derecho de
usar la cosa ajena y percibir sus frutos, es decir, la facultad de usar y percibir los frutos, que es usar y gozar, el objeto, es decir, que recae sobre una cosa ajena, y finalmente indica que ese uso y goce debe ejercerse sin alterar la sustancia o la esencia. Como ejemplo se ha citado también el Código Civil Español. Se podría haber citado el Código de Uruguay, de Paraguay, de Perú, de Venezuela, cualquier código de América Latina, pero se indicó el español, dispone que el usufructo es el derecho de disfrutar, es decir, de gozar, es decir, de percibir los frutos, disfrutar, que etimológicamente significa quitar, extraer, distraer los frutos. También indica que recae sobre bienes ajenos y finalmente con la obligación de conservar su forma o sustancia. Se citaron estas tres definiciones para no sobreabundar, es decir, la del Código Vélez, la tradicional del derecho romano y la del Código Civil Español, para demostrar que la definición de usufructo ha trascendido en el tiempo y en el espacio. Uno puede buscar la definición de usufructo desde el derecho romano hasta la actualidad, es decir, en 1800 años de historia jurídica. Y también puede buscarla en cualquier código cuyo derecho sea de raigambre romanista, claro está. Es decir, cualquier código de los países de Europa continental y cualquier código de América Latina, y son todas iguales, idénticas, al menos en su aspecto conceptual, si bien modifican alguna palabra o modifican el orden, pero todas tienen esos tres elementos que facultan para usar y gozar, lo cual es muy evidente porque el nombre usufructo deriva de ius utendi, de ius fruendi. Entonces las facultades son de usar y gozar. Luego de un objeto que pertenece a otro, es decir, que se trata de un derecho real sobre cosa ajena, y finalmente que no se puede alterar la sustancia. Pero cuando uno retoma la definición del Código Civil y Comercial vigente, entonces se encuentra con los términos disponer jurídicamente de un bien ajeno. Ha sido incorporado este cuarto elemento en la definición vigente. Y no se entiende claramente cómo se ha podido incurrir en este error, porque una definición tan conocida, que arrastra 1800 años de historia, y que además se ha esparcido por todos los países de Europa continental y de América Latina, ha sido modificada mediante los términos disponer jurídicamente, que además configuran un error. Y configuran un error por lo siguiente, porque disponer jurídicamente significa otorgar actos jurídicos de disposición, lo cual es un término también técnico jurídico, porque alude a la típica clasificación de los actos jurídicos en actos de administración y actos de disposición. Y no puede el usufructuario otorgar un acto de disposición porque los típicos actos de disposición son vender, son donar, es decir, son los actos que tienen por efecto jurídico consagrar un egreso del objeto del cual se dispone, un egreso del patrimonio del otorgante. Por eso típico acto de disposición es vender o es donar. Y hete aquí que el usufructuario no puede disponer jurídicamente del bien ajeno. En primer lugar, no puede hacerlo porque ningún derecho real sobre cosa ajena faculta para disponer del bien. Solamente pueden disponer del bien los propietarios, es decir, los titulares de derechos sobre cosa propia. Si así lo hiciese, sería a todas luces inconstitucional, porque no se puede disponer de un bien ajeno. Recuérdese que el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de disponer libremente de su propiedad, es decir, de la propiedad que le pertenece al sujeto. Entonces,
no es factible que el titular de un derecho sobre cosa ajena pueda disponer jurídicamente de ese bien. Repito, si así lo hiciese, sería inconstitucional. Más allá de esa observación, disponer jurídicamente de un bien ajeno es lógicamente imposible, porque, repito, si disponer jurídicamente significa enajenar, es decir, consagrar el egreso del patrimonio del objeto, es decir, enajenar, que significa convertir en ajeno, hacer ajeno, bueno, se requiere necesariamente ser el propietario para convertirlo en ajeno. Entonces, no se puede enajenar algo que ya es ajeno. Configura, repito, una contradicción intrínseca, una imposibilidad lógica. Sería como pretender dibujar un círculo cuadrado. No se puede hacer. Entonces, tampoco se puede enajenar lo que ya es ajeno. Y por otra parte, cuando uno analiza más detenidamente las facultades jurídicas del usufructuario, observa que en ningún lugar se dispone o se establece que pueda disponer del bien ajeno. Nótese en la parte inferior de la pantalla, en el artículo 2142, se indicaron cuáles son las facultades del usufructuario. Y se indica que puede transmitir su derecho, es decir, que es un derecho transmisible. Luego, en el segundo párrafo se indica que el usufructuario puede constituir los derechos reales y menciona 4 derechos reales. Luego menciona que puede constituir derechos personales y finalmente abandonar. Pero lo que ahora interesa son los 4 derechos reales que puede constituir el usufructuario, que son servidumbre, anticresis, uso y habitación. Es decir, puede constituir 4 derechos reales. Cuando uno analiza por qué el usufructuario está legitimado para constituir estos 4 derechos reales, observa que se trata de la aplicación más elemental del principio nemo plus iuris, porque los derechos reales se constituyen de arriba hacia abajo, siempre en el orden del artículo 1887. Y si el usufructo está en el 8º lugar, quiere decir que puede constituir los derechos reales que están por debajo, que son 6, que son el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, el anticresis y la prenda. Es decir que hasta acá se está aplicando el principio nemo plus iuris y el usufructuario constituye los derechos que están por debajo. Pero nótese que los derechos que están por debajo, como lo acabo de decir, son 6 y el usufructuario puede constituir 4 derechos. Es decir que hay 2 derechos que están por debajo del usufructo en jerarquía, pero que no puede constituir. ¿Y cuáles son esos 2 derechos? Son la hipoteca y la prenda, de donde se desprende cuál es el motivo por el cual no puede constituir el usufructuario derecho de hipoteca y de prenda. Y es muy simple, porque constituir hipoteca y constituir prenda son actos de disposición, porque cuando se constituye hipoteca o se constituye prenda, se está consintiendo una venta por anticipado, porque el constituyente del derecho de hipoteca y de prenda, en caso de que no cumpla con la obligación garantizada, está consintiendo que se subaste ese inmueble y que el acreedor hipotecario o prendario se cobre con el producido. Entonces, repito, cuando se constituye derecho de hipoteca y derecho de prenda, se está consintiendo una venta por anticipada, de ahí que en su naturaleza consiste o configura un acto de disposición. Y como se observa, el usufructuario, en primer lugar, entonces, no puede transmitir ninguno de los derechos que están por encima, que son los derechos sobre cosa propia, que precisamente esos son los actos de disposición. Y de los derechos que están por debajo en jerarquía, puede constituir todos menos 2, precisamente porque esos 2 son actos de disposición, con lo cual queda puesto en evidencia que el usufructuario no puede disponer jurídicamente del bien ajeno. Entonces, el término que ahora está destacado, la posibilidad de disponer jurídicamente de un bien ajeno,
Debe tenerse por no escrito, debe tacharse por inconstitucional, por ser lógicamente imposible, y además porque contradice 1800 años de tradición jurídica esparcida por la mitad del globo terráqueo, por Europa continental y por América Latina. Debe entenderse entonces que el usufructo es un derecho que, más que disponer jurídicamente del bien ajeno, confiere la posibilidad de transmitir el tiempo remanente del usufructo, como se dispone en el artículo 2142 en la primera parte. Véase que dispone que el usufructuario puede transmitir su derecho. Entonces, esto significa que si un sujeto, por ejemplo, yo soy el titular de dominio, y pongamos por caso un inmueble, y constituyo usufructo a favor de una persona X por 20 años, este usufructuario puede ejercerlo durante 10 años y transmitir los 10 años que le faltan, es decir, transmitir la facultad de usar y gozar, transmite su derecho, transmite el usufructo y por el tiempo remanente, por los 10 años restantes. Con lo cual, una definición más precisa sería sencillamente agregar la palabra transmisible en lugar de disponer jurídicamente. Algo así, en definitiva, como la siguiente fórmula podría utilizarse. Usufructo es el derecho real, coma, transmisible, coma, de usar y gozar de un bien ajeno con el cargo de conservar la sustancia o sin alterar la sustancia, es decir, conservando el objeto y las características del objeto. Si es un inmueble apto para la siembra, cuando se extingue el usufructo debe seguir siendo apto para la siembra. No puede habérselo utilizado, por ejemplo, como depósito de residuos industriales, de residuos tóxicos, de manera que la tierra haya perdido su aptitud de producir mediante la explotación de la actividad aludida, que es la siembra. Bueno, dejo de compartir la pantalla. Espero que les haya sido esclarecedora la explicación. Nuevamente doy las gracias a quien me haya dedicado su tiempo. Valoro mucho esa actitud. Hasta la próxima.